Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta 31ª Reunión Nacional de Directores. Para una servidora y para la doctora Marina del Pilar Olmeda García es un orgullo y un gusto poder presentar en esta reunión tan importante de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnología de la Información, Asociación Civil. El tema que vamos a abordar en esta presentación es un tema que nosotros, siendo estudiantes de Derecho, hemos estado analizando durante mucho tiempo, la inclusión educativa, pero vista no desde una inclusión de perspectiva de género, sino más bien vista desde una inclusión de una evidente y notoria capacidad diferente del individuo respecto al acceso a las universidades públicas mexicanas. En este estudio que hemos hecho durante un transcurso amplio de tiempo, nos hemos dado cuenta que ahora, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, estas personas con capacidades diferentes han podido hacer valer su derecho a la inclusión respecto de esta herramienta tan importante que son las tecnologías, para que puedan acceder a las universidades públicas mexicanas. En este contexto de acceso universal del conocimiento y de derechos humanos, podemos decir que las tecnologías de la información son una herramienta efectiva para la inclusión educativa, que puede ser permeable, que puede ser visible, y que, bueno, evidentemente las universidades públicas debemos de abordarla con esta seriedad que amerita. Antes de iniciar con nuestra presentación, deseo manifestar que ambas investigadoras somos profesoras de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California. Ambas contamos con el perfil PRODEP y somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Una servidora, Berenice Martínez Pérez, estoy adscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California, y la doctora Marina del Pilar Olmeda García, ella se encuentra adscrita a la Facultad de Derecho Mexicali de también la Universidad Autónoma de Baja California. Debemos mencionar que, a manera de introducción, antes de analizar esta agenda, nos deja muy clara la situación exponencial que vimos creciendo y que vimos desarrollándose con la pandemia del COVID-19, que, bueno, evidentemente nosotros ya teníamos en este contexto de crisis que inicialmente fue sanitario en 2019, pero que actualmente se ha convertido no solo en una problemática de salud, sino económica, social, financiera y jurídica, derivado de esta pandemia del COVID-19. Las instituciones de educación superior deben estar a la vanguardia en el acceso a la educación. La discriminación que ha existido en México desde antes de la pandemia, ¿no? Desde antes de la crisis sanitaria, este sector de la población que no solo en escenarios físicos, sino también en escenarios virtuales, nos lleva a reflexionar sobre si las políticas institucionales son las más adecuadas para lograr el acceso a la educación superior en las personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Considerando que esto es un factor, ¿verdad? O un sector vulnerable de la población. En ese sentido, me gustaría mencionar que los objetivos de esta agenda que nosotros hemos realizado y que hemos intentado desarrollar se encuentran, pues, el analizar la norma internacional y constitucional en materia de derechos a la educación, analizar la norma especial en materia de inclusión educativa, identificar a la población con discapacidad o capacidad diferente, identificar y explorar las nuevas tendencias educativas apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación, e identificar los beneficios de la educación virtual en materia de inclusión educativa, presentar experiencias institucionales y, por supuesto, dar estas recomendaciones tan importantes que nosotros ya venimos aplicando en la Universidad Autónoma de Baja California. Creo que a todos nos ha quedado muy claro que el COVID-19 marca, ¿verdad?, un parteaguas, no solamente en cuestión de salud, sino también en avances tecnológicos y en esta adecuación de la educación a distancia, que para este sector de esta población vulnerable viene a ser el mayor acceso y el mayor potencial que tienen para poder desarrollarse de manera libre,
frente a una computadora, frente a un dispositivo, frente a una herramienta como es la tecnología de la información y la comunicación para poder acceder a la educación, cosa que antes no podían acceder todos, cosa que antes no todos podían apostarle a las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta eficaz para lograr la inclusión educativa. Que si bien es cierto, nuestras normas jurídicas hablan de inclusión, existen elementos para incluir dentro de nuestras instituciones de educación superior a las personas con discapacidad, pues ahora vemos que las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas eficaces para poder permitir el acceso a todas estas personas con capacidades diferentes. En el análisis de nuestra normatividad jurídica debemos decir que en el ámbito internacional el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada desde 1948, nos dice, entre otras cosas, el derecho que toda la persona tiene a la educación. No hace distingos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. En ese sentido, debemos decir que al hablar de pleno desarrollo es ese libre desarrollo de la personalidad, que estos derechos humanos son progresivos y que justamente en ese desarrollo pleno de la personalidad humana se debe de explorar, y el Estado, a través de las políticas públicas que van emparejadas con las instituciones de educación superior, tendrán que velar por ese pleno desarrollo a como de lugar. Y en ese sentido podemos decir o definir bajo ese corolario que las herramientas que utilicen las instituciones de educación superior para que sus matriculados puedan lograr ese desarrollo pleno son válidas. Es por ello que al hablar del uso de las TICs podemos decir que es una herramienta eficaz, ya que nos han demostrado que son herramientas necesarias para lograr la inclusión educativa, y no solo en tiempos de crisis, sino en tiempos actuales. La crisis nos ayudó a entenderlo, ¿verdad? Porque fue de forma general. Pero hoy en día podemos pensar que estas herramientas deben seguirse utilizando en estos tiempos contemporáneos, así como en tiempos futuros. También decir que el artículo 3 de la propia Constitución, denominado también como un derecho humano de segunda generación, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación en el mismo sentido que la norma internacional, y que este derecho debe de contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. El Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Creo que la norma es clara, creo que cubre las necesidades. Estamos hablando, por supuesto, de una dogma, estamos hablando, por supuesto, de un deber ser, pero cuando usamos las tecnologías de la información como una herramienta, ya se puede ver práctico, materializado ese derecho en el educando. A manera de poder contextualizar la importancia de seguir utilizando las tecnologías de la información como herramienta de inclusión educativa, deseo mencionar que el 15% de la población mundial, esto es más de millones de personas, sufren discapacidad. De ellas, el 4.9% de la población mexicana tiene una discapacidad. Estamos hablando que de los habitantes en México del 2020, 126.014.024 habitantes, bueno, de esa población, 6.179.890 personas sufren una discapacidad, considerándose en un porcentaje de 4.9% de la población mexicana. Es un número importante que, si no se utilizan herramientas efectivas para incluir a esta población, pues tenemos un gran número de personas que no pueden acceder a este derecho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la norma lo obliga, no tenemos herramientas que puedan permitir que estas personas puedan acceder a la educación. En México, 47% de la población de hombres, que representa
a 2.904.198 hombres y el 53% que son mujeres, que representan 3.275.692 mujeres, sufren esta discapacidad. ¿Cuál? Ahorita vamos a ver cuál es el porcentaje de discapacidades según el Censo de Población y Vivienda en 2020 que el INEGI nos proporciona. Estas cifras oficiales nos hablan de que existe un mayor número de personas con discapacidad del sexo femenino y que un menor número de personas con discapacidad pues son del sexo masculino, pero es una brecha muy pequeña, no es un porcentaje muy pequeño de diferencia entre hombres y mujeres. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque también debemos saber que además pues las mujeres, aparte de que sufren una discapacidad, pues también por el hecho de género, pues muchas veces no tienen tanto acceso a la educación, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir que es una doble exclusión por el hecho de tener una discapacidad en muchas ocasiones para las mujeres, pero además por el hecho de que, bueno, pertenecen a este sector femenino que desafortunadamente pues tienen un poco de rezago, tenemos un poco de rezago en el acceso también a determinados derechos y por ende a la educación. De las discapacidades que nosotros abordamos en esta investigación, destacamos solamente estas 6 discapacidades, pues estamos hablando de inclusión sí, pero en relación o con relación a las discapacidades o capacidades diferentes en el individuo. Entendemos que existe, por ejemplo, la de movilidad, la discapacidad de caminar, subir o bajar. Existe también la visual, ¿verdad? Que es aquella donde el individuo no ve absolutamente nada o tiene problemas de visión, pero que le limitan el poder ver satisfactoriamente. Los también débiles visuales o también con una capacidad diferente auditiva, donde la persona no puede escuchar absolutamente nada o puede escuchar solamente poco o requiere de un aparato para poder escuchar. La discapacidad de habla o de comunicación, en donde la persona no puede hablar, esto es muda, ¿verdad? O también cuando la persona tiene problemas para comunicarse, como ser tartamudo o entre otras, que estas también son problemas de dislexia o problemas de discalculia, que también se le conoce como una capacidad intelectual distinta. Recordar o concentrarse, aquellas personas que tienen problemas como son el déficit de atención con o sin hiperactividad, personas que tienen algunos problemas como son síndromes, el autismo o Asperger, y también tenemos la discapacidad que es la dificultad para bañarse, vestirse o comer, aquellas que son totalmente de motoricidad. Del 4.9% de las personas con discapacidad que veíamos en las diapositivas pasadas, que representan esta discapacidad que tiene México, de personas con esta problemática, el 48% sufren de esta discapacidad para caminar, subir o bajar. El 44% de ese porcentaje de la población del 4.9 que veníamos platicando tiene problemas para ver aún usando lentes. El 22% tiene problemas para oír aún usando aparato auditivo. El 19% tienen problemas para bañarse, vestir o comer, que son problemas motrices. El 19% tienen problemas para recordar o concentrarse, personas que aparentemente son totalmente funcionales, pero que tienen algún rezago o problemas en la concentración o en recordar. Y el 15% representa a las personas que tienen una problemática para hablar o comunicarse. Respecto a las filminas que hemos estado revisando, podemos ver entonces que existe un gran número en porcentaje, así como un gran número de personas con diversas discapacidades y que evidentemente representa un reto para tanto las políticas públicas que el Estado puede implementar como para las instituciones de educación superior, toda vez que todas estas personas que tienen una capacidad distinta deben de ser atendidas de forma muy personalizada y que cada una de ellas pueda ejercer su derecho a la educación. En ese sentido, las instituciones de educación superior deben sumar esfuerzos a fin de que la educación sea accesible
para todo individuo, independientemente de su condición o limitante, como ya hemos visto. Según Hardy, en 1996, en los tiempos de crisis debemos afrontar las dificultades en el acceso a la educación a través de 3 factores importantes. Si bien es cierto, data desde 1996, donde este psicólogo nos hablaba de las dificultades del acceso a la educación, ahorita en 2022 creo que es un tiempo razonable para que abordemos estos 3 factores indispensables para poder afrontar esta problemática del acceso a la educación en las instituciones de educación superior. Uno de los factores son los individuales asociados al tipo de discapacidad. Nosotros ya hemos visto en estos 6 rubros del estudio de la discapacidad, pues son diferentes discapacidades en cada individuo, pero estos deben de cubrirse de alguna manera, ¿no? Estos factores que van asociados a esta discapacidad individual, los factores ambientales relativos al contexto, en qué contexto vive la persona con discapacidad, en qué contexto se desarrolla esta persona que vive con estas discapacidades, y el tercer factor, no menos importante, y el que debemos abocarnos nosotros como partes de una institución de educación superior, son los factores relacionados con la escuela. ¿Qué está haciendo la escuela para poder permitir el acceso de estas personas con discapacidad a sus aulas? Y en este caso, lo que favorecen las herramientas como las TICs son las aulas virtuales. Una persona que tiene problemas motores, que no puede moverse de su cama, pero que puede, de acuerdo a sus capacidades intelectuales, que tiene las condiciones cognitivas y desarrollos neuronales normales, puede evidentemente conectarse a través de estas herramientas a un aula virtual. Una persona que tiene también un problema para caminar, evidentemente puede fácilmente con esta herramienta conectarse a una aula virtual. Las personas que tienen problemas para concentrarse o para recordar, evidentemente también pueden verse beneficiadas a través de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque pueden utilizar estos instrumentos como recordatorios. Recordemos que también los dispositivos electrónicos, las tecnologías de la información y entre otros, nos pueden ayudar para dar estas alarmas, estas alertas en los propios dispositivos, y que esta persona sepa que tiene esta herramienta eficaz para poderse conectar a su aula virtual. Las personas que tienen problemas para comunicarse en cuanto al habla, también podemos saber que las TIC son una herramienta eficaz y efectiva, porque las tecnologías de la información coadyuvan en el aprendizaje, y además coadyuvan en poder explotar la comunicación a través de los textos, a través de los chats, en donde evidentemente suplen una necesidad importante. A manera de conclusión, nos ha quedado claro, quiero pensar que estamos comprendiendo que las TIC son una herramienta efectiva y eficaz para la inclusión educativa, y que puede materializar el derecho que está establecido en la norma jurídica de forma precisa y clara, para que pueda acceder la persona con una capacidad diferente a la educación. En ese sentido, ahora nos toca a nosotros, como parte de una institución de educación superior, dar cursos de formación a nuestros docentes sobre la educación virtual, sobre la educación inclusiva, sobre las herramientas, sobre todo lo que existe en materia de tecnologías de la información y la comunicación, para que podamos permitir a estas personas el acceso, y que también los docentes tengan la capacidad de manejo de estas tecnologías en el ámbito educativo. Poder otorgar becas educativas a las personas con discapacidad, préstamos de equipo y espacios con conexiones a internet. Evidentemente podemos también, hablamos de los factores, ¿verdad? En este caso los factores ambientales en donde se desarrollan las personas con discapacidad. Muchas veces estas personas sí tienen el equipo, pero no tienen conexión a internet. O en muchos casos tienen conexión a internet, pero no tienen el equipo. En ese sentido, las instituciones pues debemos ir un poco más allá y buscar las formas para prestar equipos de cómputo,
para ubicar espacios con conexión a internet, ver las formas con las entes de gobierno para que en ciertas zonas se genere estos accesos a internet o becas para el acceso a internet para que estas personas puedan acceder a la educación. Transitar a modalidad híbrida en materia no práctica de acuerdo a las carreras, ¿verdad? Sabemos que ahora, después, con lo que nos ha dejado la pandemia, seguimos, ¿verdad? Seguimos transitando en esta recuperación después del COVID, pues sabemos perfectamente que debemos transitar de no solamente lo presencial, sino también una modalidad híbrida, permitir que las personas puedan acceder a la educación también de forma virtual y no virtual para efecto de la socialización. Y por último, la responsabilidad social universitaria. Permitir también que los jóvenes que tienen las capacidades normales también sean monitores, sean coadyuvantes de esta inclusión respecto a esta responsabilidad universitaria social que tienen los jóvenes para solidarios, ¿verdad?, para con sus compañeros. En ese sentido, agradecemos, perdón, a los directores, a la asociación, a la Universidad Autónoma de Chiapas que nos haya permitido dar esta presentación. Agradecemos a todos los que nos ven en este tan importante reunión nacional de directivos y nos quedamos a la orden. Muchísimas gracias por sus atenciones.